Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Solo tú me aceptas como soy. Frágil, débil y desnuda voy, caminando en busca de tu luz, para revestirme de tu cruz. Nadie puede ver el interior, la maldad que hay en el corazón. Aunque tú lo ves, me das tu amor y me regalaste tu perdón. Yo no puedo merecer tu preciosa salvación. Derramaste en mí la fe, tu muerte me santificó. Otra vez lo intenté, quise con mis obras serte fiel, pero la justicia que hay en mí solo un trapo de inmundicia fue. Al verme atrapada por la ley, de rodillas ante ti caí. Tu misericordia pude ver, solo por tu sangre santo fui. Yo no puedo merecer tu preciosa salvación. Derramaste en mí la fe, tu muerte me santificó. Por eso canto mi Salvador, consumaste mi redención.
buen día. Soy Andrea Ortiz, del país de México, de la misión Buenas Nuevas, Cuautitlán, Estado de México. Me da mucho gusto de compartir con ustedes pues mi testimonio de salvación, y también quiero pues mencionar un poco lo que ha sido mi vida de fe dentro de la iglesia. Pues quiero comenzar con un poquito de mi vida. Cuando yo empecé a conocer de la misión, un poco de la palabra, fue en el año del 2011, cuando pues empezaron dificultades a mi vida. Pues realmente yo estaba desesperada, angustiada, con mucho dolor en mi corazón, y lo más pues complicado que se llegaba a tener pues eran muchos pensamientos que llegaban a mi mente de pues cómo voy a solucionar esto, de salir corriendo y querer resolver las cosas, y de saber y buscar respuestas, ¿no? De cómo me está pasando esto a mí, por qué me pasa esto, por qué me pasa aquello. Entonces era una situación muy difícil, ¿no? A años atrás o tiempo atrás, pues mi vida era muy, podríamos decir, aparentemente bien, buena, pero después de ese año pues todo empezó a cambiar totalmente diferente. Entonces pues había una queja en mi corazón del por qué a mí esta situación. Entonces yo en ese año precisamente pues encontré a una hermana de la iglesia de la misión, y pues solamente Dios, así yo lo puedo decir, ¿no? Dios me la puso ahí en mi camino, porque si no fuera por ella, por lo que ella me transmitía a través de la palabra, pues yo no hubiera pues conocido la verdad en este camino. Entonces ella me veía, ¿no? Con mis dificultades, ella me veía que yo pues cómo me sentía realmente, y lo que ella me decía era, ¿sabes qué? Tú lo único que debes de aprender es a creerle a Dios, creer que Dios te va a ayudar, creer que Dios es el que te va a poner los medios para que se resuelva todo esto. Tú no puedes hacer nada. Él es el que va a poner todo enfrente para que tú puedas tener tranquilidad en tu vida. Entonces, pues sí, yo pensaba, no, pues sí, hay un Dios que es bueno, hay un Dios que me va a ayudar, pero solamente no llegaba un momento en mi mente. Pero yo cuando me encontraba sola en mi casa, pues otra vez llegaban los pensamientos negativos. No se va a poder, y qué vas a hacer aquí tú sola, la situación en la que estás viviendo no se va a mejorar, sino va a empeorar. Entonces otra vez llegaba el pensamiento de atacarme y atacarme y atacarme, y entonces eso me causaba mucha angustia en mi corazón. Entonces, un ejemplo de cuando yo iba y recogía a mi niño a la escuela, pues había lugar donde sentarse, ¿no? Y yo realmente me sentaba ahí y me sentía muy sola, porque yo decía, ¿cómo habiendo tantísima gente a mi alrededor, yo me siento verdaderamente sola? Entonces yo no podía entender esa parte, ¿no? Entonces en ese momento pues lloraba, regresaba, tomaba fuerzas, porque pues mi hijo salía de la escuela y pues no quería que me viera así. Pero ya en la noche era el no dormir, o lo poco que podía dormir despertaba y otra vez con el problema en la cabeza. Entonces nuevamente Dios agarraba y me llevaba hacia esa hermana. ¿Para qué? Para que yo pudiera otra vez recibir el alimento del evangelio, de la palabra. Entonces, pues había una lucha entre la palabra de Dios y entre mi pensamiento, y era muy difícil para mí. Entonces, ella pues siempre me hablaba conforme a la palabra, pero yo recuerdo un versículo de la Biblia que está en Isaías 41, que ella me lo leía. Y entonces en ese momento eso empezó a trabajar en mi corazón, y le quiero dar lectura. Está en Isaías 41, 10 al 13, que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Entonces, cuando ella me leyó este versículo, pues realmente yo iba otra vez nuevamente a mi casa y yo decía, yo quiero salir corriendo, quiero buscar culpables, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me pasa, no? Pero llegaba esta palabra en mi corazón, detente, no vas a encontrar nada, no vas a encontrar una respuesta de nada. ¿Por qué? Porque no vas a encontrar, aquí como lo dice, ¿no? Los que te hacen la guerra, no vas a encontrar nada. Entonces, eso me ponía a mí un freno, ¿para qué? Para yo aprender, esperar en Dios, esperar a lo que Dios ya tenía preparado para mi vida. Entonces, que pues esto yo lo puedo entender así de esta manera, que era pues la salvación que me iba a dar a mí. ¿La salvación de qué? Pues de que me iba a quitar mi pecado, ¿no? Entonces, yo yendo posteriormente, congregándome más en la iglesia, yo pude entender, oyendo más mensajes, oyendo más testimonios de los hermanos, pues yo pude entender, ¿no? Que Cristo ya había quitado mi pecado cuando murió en la cruz, cuando Él derramó toda su sangre en esa cruz, Él me perdonó de mi pecado. Entonces, Dios me permitió esa situación, ¿para qué? Para yo poder recibir la salvación. Entonces, cuando yo pude entender eso, pues trajo alegría a mi corazón, porque si no, había también queja de que, es que yo hice esto, es que yo hice aquello, y cómo me voy a presentar delante de Dios cuando yo muera. O sea, sí había un carga en mi corazón, ¿no? Porque pues uno sabe que uno debe de presentarse a Dios, pues haciendo buenas cosas, portándose bien, pero yo pude entender esta parte. Cristo ya quitó mi pecado y dice, yo no me acordaré más de tu pecado y de tus transgresiones. Entonces eso a mí me trajo una paz a mi vida, me trajo una tranquilidad a mi vida, que ahora pues solamente vivo por la palabra. Cuando yo tengo alguna dificultad, pues la palabra es la que me da la tranquilidad, me trae la paz. Y estando también dentro de la misión, pues Dios me llamó al ministerio de niños. Entonces, realmente en un principio, pues yo buscaba, ¿no? Porque yo en este momento tengo dos pequeños, uno de 12 años y una de 9 años, y un adolescente de 17 años. Pero Dios me puso, ¿no? Me dio el entendimiento de saber, tú no puedes dirigir a tus hijos. ¿Cómo los vas a dirigir si muchas veces yo lo hacía a gritos o hasta a golpes, insultos? Entonces, todo eso a mí me cargaba en su momento, porque yo decía, ¿cómo voy a dirigir a mis hijos si yo no aprendo? Entonces, dentro del ministerio de los niños, pues me han enseñado, ¿no? También cómo me tengo que yo dirigir a mis hijos, cómo yo me tengo que poner al nivel de los niños para que ellos me puedan entender, me puedan comprender lo que pues yo quiero transmitirle, y en la parte también espiritual, en base a la Biblia, cómo yo me tengo que dirigir a ellos. Entonces ellos, gracias a Dios, recibieron la salvación, los tres han recibido la salvación. Entonces, pues eso, con mayor razón, yo puedo decir, tengo que estar en la iglesia, porque solamente así mis hijos van a estar protegidos. También dentro de la misión, pues hay una labor que está dentro de niños, que es las academias Kids. Esas academias pues se las damos a los niños para que aprendan idiomas, para que aprendan baile, pintura, repostería, esa clase de manualidades, ¿no? Para que ellos puedan aprender otras cosas. Pero también viene la parte espiritual para los niños, para que ellos puedan también recibir el corazón de Dios, y por medio de estas academias
pues también se les habla de la palabra de Dios. Entonces muchos niños hemos podido ver que han recibido la salvación. ¿De qué? De que Jesús ya limpió su pecado. Entonces eso trae mucha alegría a nosotros. ¿Por qué? Porque por medio de todo lo que se hace, de todo lo que se prepara en la misión, pues nosotros podemos ver, ¿no?, cómo Dios también quiere que los niños sean alcanzados, cómo quiere que los niños también puedan recibir su corazón. Entonces, para mí en un principio, pues era muy difícil, ¿no? Porque yo decía, yo no sé usar una computadora, yo no sé, ni siquiera sabía aprender una computadora. Entonces a mí se me venía, en mi pensamiento era muy difícil, ¿no? Yo, pues, atreverme a hacer eso. Entonces, la iglesia me empezó a dar las herramientas. La iglesia nos empezó a dar las herramientas ¿de qué? De cursos para poder aprender, de cursos para poder editar videos. Entonces muchas veces nosotros pues nos ponemos en nuestra mente, no puedo y no puedo, pero sin embargo dentro de la iglesia nos empuja a brincar todos esos muros, a brincar todas esas barreras. En la iglesia todo lo tenemos. Entonces yo no quería realmente participar en las academias. Yo cuando empecé a participar en las academias fue cuando empezó la pandemia. Entonces, en ese momento yo decía, no, yo no puedo, ¿no? Y realmente pues yo no podía. Si yo me veía a mí misma, yo no iba a poder. Entonces llegaba mucho pensamiento y había esa lucha entre mi pensamiento y lo que me decía la iglesia, como me guiaba, que me decía, atrévete, avanza, y yo, no puedo. Entonces, cuando llegó esa lucha en mi mente que me decía, prefiero estar contagiada de COVID para no enfrentarme a las academias, para yo no trabajar en las academias. Entonces era tanto el engaño de Satanás que yo prefería eso en mi corazón. Una cosa absurda que realmente yo no sabía, ¿no? A lo que yo estaba pensando, lo que yo estaba pidiendo. Entonces, eso, pues realmente en un momento yo meditaba y decía, ¿cómo es posible, no? Pero escuchando clases, alimentándome de la palabra, pues una vez nos dieron por la mañana las bodas de Caná en una reunión. Entonces yo me acuerdo que pues cuando el Señor Jesucristo dice que vayan y llenen las vasijas, entonces su madre pues le dice, ¿no? Hagan solamente lo que Él les dice. Entonces yo podía ver, ¿no? Eso me lo está diciendo a mí. La iglesia me dice, hagan solamente lo que Dios dice, ¿no? Hagan solamente lo que dice la palabra. Solamente yo tengo que avanzar. Solamente yo tengo que brincar ese muro y dejar mi pensamiento. Entonces, yo así pude dar, ¿no? ¿Saben qué? Sí voy a participar en las academias. Entonces, cuando yo ya entré para participar en las academias, pues yo pude ver, ¿no? Que realmente Dios ya todo lo tenía preparado, que Dios ya había preparado cómo editar los videos, cómo presentar una mímica, cómo presentar un juego. Las mímicas son cantos con movimientos para que los niños puedan también recibir el corazón de Dios. Entonces, todo eso, pues para uno, pues se le hace, ¿no? Si yo ya estoy grande, ¿cómo voy a hacer eso? Si yo ya estoy grande, ¿cómo voy a hacer el ridículo? Pero no, dentro de los niños, pues nos tenemos que, ahora sí, ponernos a su nivel. Y entonces así esa parte, pues rápido ellos pueden transmitir y pueden absorber todo. Entonces yo me pude dar cuenta, ¿no? Que dentro de la iglesia, todo me lo ha cubierto Dios, todo me lo ha dado Dios. He ido creciendo gracias a la iglesia, gracias a la guía de los pastores, gracias a la guía de los siervos. ¿Por qué? Porque solamente con su guía es como nosotros dejamos, ¿no? Ese pensamiento. ¿Por qué? Porque nos guían conforme a la palabra de Dios. Si nosotros no tuviéramos a los siervos, pues realmente ignoraríamos pues lo que nos habla Dios, ¿no? O el enfrentarnos a lo mejor a una clase o enfrentarnos a un trabajo. Y solamente Dios
nos dice, avancen y avancen. Entonces, yo puedo ver que dentro de la iglesia he avanzado y dentro de la iglesia voy a seguir avanzando. Así también en mi vida personal, yo he visto cómo Dios me ha ayudado muchas veces. Entonces, mi mente también me engaña muchas veces, diciendo, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Mañana qué vas a hacer? Mira las cosas, no tienes cómo, pues a lo mejor este gasto hacerlo. Y sin embargo Dios hasta ahorita no me ha dejado. Ahorita Dios solamente me dice, tú cree en mi palabra, tú cree porque yo estoy contigo, yo te ayudaré. Entonces, yo me he dado cuenta, ¿no? Cómo ese Dios poderoso, como ese Dios que me ha dado promesas por medio de la Biblia, me ha cumplido cada una de ellas. Entonces, mi esposo también, después de 4 años de yo estar en la iglesia, a pesar de que él me decía, a ti te engañaron, pero a mí no me van a engañar, esos están locos, así me decía, pero realmente ahora él también está dentro de la iglesia y no es un engaño, sino simplemente es porque Dios está permitiendo todas las dificultades para que nosotros podamos pues aceptar lo que él tiene preparado para nosotros. Entonces yo puedo ver, ¿no? Fueron alcanzados mis hijos, recibieron la salvación, mi esposo también, y eso me da pues mucha alegría, me da mucho gozo, porque dentro de la iglesia ahora puedo tener muchos hermanos a los que me puedo acercar cuando yo tengo una dificultad, cuando yo tengo mi corazón pues a lo mejor ignorante a no creer en la palabra en su momento, pero con los hermanos me puedo acercar y ya conforme a la palabra ellos me guían. Entonces boto ese pensamiento que me atormenta y solamente creo la palabra de Dios. Entonces pues yo puedo darles gracias a Dios, gracias a todos ustedes por su atención y pues agradecerles por su tiempo y principalmente a Dios porque nos ha dado esta bendita salvación y gracias a la iglesia porque solamente así podemos seguir avanzando dentro de nuestra vida de fe. Muchas gracias. Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. El día de hoy nos toca clase de evangelización número 11 con el tema de la ley de Dios. Es muy importante para conocer sobre nuestro pecado, porque sin la ley nosotros no podemos conocer acerca de nuestros pecados. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios, el libro de Éxodo, Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 19. Del versículo 4 voy a leer. La palabra de Dios así dice: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si daréis oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente sana. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y expulsó en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés:
He aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero. Porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asediado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tornante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinai, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinai, porque tú nos has mandado, diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová. No sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Hasta el versículo 25 he leído.
El capítulo 19 de Éxodo es largo, porque yo estoy leyendo mucho versículo, porque tal vez nosotros no podemos recordar historia, cómo fue. Porque mucha gente, ¿no?, piensa que, yo sé cómo recibió el mandamiento de Dios. Porque Moisés subía el monte Sinaí, Jehová le entregó 2 tablas de piedra. Solamente sabe cómo esta forma. Pero la verdad que no es así, ¿no? Detalladamente está apareciendo. Yo quiero presentar hoy, número 1, es que después de pasar el libro de Génesis, ya está pasando muchos años, ¿no?, después de crear Adán, hasta que llegue la época de Moisés. ¿Cuántos años estaban pasando? Para imaginar fácilmente, nosotros podemos dividir cada 1000 años. Por ejemplo, desde Adán hasta Noé, nosotros podemos calcular más o menos 1000 años. Desde Noé hasta Abraham, también podemos pensar que eso es como 1000 años. Por eso desde Adán hasta Abraham, en total 2000 años. Luego desde Abraham hasta nuestro Señor Jesucristo, eso es más o menos 2000 años. En total, en el periodo de Antiguo Testamento, ya como 4000 años está pasando. Pero dentro de ese año, desde Abraham hasta Jesucristo, durante 2000 años, nosotros también podemos dividir una vez más, ¿no? Como 1000 años antes de Cristo vivía rey Saúl y rey David. Por esa razón, ya podemos decir que como rey David le toca más o menos como 900 años por ahí. Y luego, desde Abraham hasta Moisés, ya está pasando más o menos como 430 años. 430 años o 500 años, mejor. Entonces, más o menos 500 años así está pasando. Significa que nosotros podemos imaginar desde Adán hasta Abraham, no muchas veces Jehová manifestó ante presencia de los hombres. Creo que Dios acompañó con Enoc. Acompañaba durante muchos años, ¿no? Y luego Dios lo llevó, Enoc, al cielo. Es decir, que un hombre que fue arrebatado sin la muerte, ¿no? Así fue arrebatado. Y luego nosotros podemos imaginar que Dios manifestó a Noé, porque en la época de Noé estaba corrupto todos los hombres del mundo, apartado de Dios, les gustan vivir con el pecado, transformaron, todos son corruptos, no buscaban a Dios. Por eso Dios ya quería destruir al mundo. Con ese propósito Dios manifestó a Noé. Y luego, en la época de Abraham, algunas veces le mostraba. Al principio Dios le dio la promesa, ¿no? Vete a tu casa, tu parentela, donde yo voy a dirigir, ¿no? En aquel entonces Abraham
perseguía la palabra de Dios, anduvo con la promesa del Señor, por fin llegó a la tierra de Canaán. Además, cuando él tenía 85 años, él juntó con como la cría de su esposa, Agar, y luego engendró Ismael. Y pasando poco tiempo, Dios visitó a la casa de Abraham para dar una información. Uno es para destruir la tierra de Sodoma y Gomorra, donde estaba viviendo el sobrino de Abraham, Lot, porque Dios no podía aguantar con el hombre justo que no vivía por la fe. Por eso Dios tuvo la decisión para destruir ese terreno, esa ciudad. Pero además, antes de partir de la casa de Abraham, Dios estaba conversando con Abraham. Decía que el próximo año ya embarazará y dará a luz un hijo, se llamará Isaac. Porque Isaac tiene significado como sonrisa o riéndose, ¿no? Así dice. Porque Sara, cuando escuchó la palabra de Dios, dijo que iba a dar luz. Entonces, siendo la mujer embellecida y podía ver su situación, ¿no? Oh, yo soy abuela, que tengo 89 años, ¿cómo yo puedo embarazar y engendrar? No, Dios me da como risa nada más, no. Por eso, hasta morir, ya el nombre de Isaac se quedaba en el corazón de Sara, porque eso es como significado de la incredulidad. Dios quería darle un hijo. ¿Qué importancia de su vejez o su edad, su situación? Porque Dios es todopoderoso. Además, Dios conversó en la vida de Abraham para hacer holocausto su hijo Isaac en el monte Morías. En aquel entonces, ¿no? Dios estaba conversando. Mientras tanto que Abraham quería matar a su hijo, apareció Dios, dijo que Abraham, Abraham, no mate. Solamente yo quería probarlo. Señor, ¿qué quiere probar? ¿Usted me ama o no? ¡Wow, Dios mío! Quería confirmar eso, por eso está dando situación. Casi estaba matando a mi hijo. Por eso ya estoy rogando, ya, no mate. Está bien, Señor. Dios preparó un animal en vez del cuerpo de Isaac, ya mató. Creo que Isaac, ¿no? Una vez fue acostado sobre el altar, ¿no? Y él vio el ojo de su padre, Abraham. Un mano estaba agarrando cuchillo, ¿no? Mi hija debe ser muerta, ¿no? Ay, papá, ¿por qué? ¿Por qué? No sé, pero mi Dios dice que debería matarlo. Pero yo creo que Dios va a resucitarlo. Por eso, sin duda, voy a degollar. No. Por favor. Aunque no sale nada de este sonido, ¿no? Yo soy inventador, creando una drama. Pero, ya mire, Dios preparó un animal sacrificio en vez de el cuerpo de Isaac. Creo que en el corazón de Isaac
mientras tanto que descendía de monte Morías, podía sentir, Dios mío, si no hubiera preparado un holocausto para mí, yo habría muerto. Así estaba pensando, ¿no? Significa que ya Dios estaba preparando un sacrificio en vez de la muerte de Isaac. Isaac es como ejemplo de cada uno de nosotros. Ya nosotros tenemos que morir por causa de nuestros pecados. Pero nuestro Dios envió al mundo su Hijo amado. Nosotros llamamos a Él, Jesucristo, como el Cordero de Dios. El Cordero de Dios, holocausto verdadero, que quitó todos nuestros pecados y fue crucificado derramando toda la sangre, limpiando todos nuestros pecados. ¿Amén o no? Amén. Y luego, pasando tiempo, Dios manifestó en la vida de Jacob. Jacob era una persona como, podría decir que como astuto o algo, se veía, porque Dios quería bendecir a Jacob, la verdad, ¿no? Porque cuando su madre Rebeca fue embarazada, Dios manifestó: el mayor servirá al menor. Por esa razón, Rebeca, su madre, tenía seguridad, certeza de la bendición. No es que Esaú iba a recibir la bendición. Pero a Isaac le gustó. Y comida, lo que había cazado a través de Esaú. Y siempre él le gustaba comer por medio de servicio de Esaú. Pero un día Isaac quería bendecir a Esaú, pero ¿cómo estaba preparando Rebeca, su madre? Rebeca pensaba que Dios iba a bendecir a Jacob, pero le mandó a Jacob para que trajera una cabra, ¿no?, para hacer una comida guisada. Y luego, preparando todo, Jacob entró. Antes de entrar, ya cubría el pelo de cabello, el pelo de cabra, para que se siente como si fuera piel de Esaú. La verdad que Isaac no podía ver porque ya perdió casi su vista, pero la voz se nota que no es como Esaú. Por eso le pregunto: ¿quién eres tú? Jacob, ¿cómo tenía que decir? Me parece que sería obrador. Entonces yo: sí, señor, yo soy Jacob, discúlpeme. Si hubiera dicho, entonces iba a llegar maldición. Pero ¿cómo estaba diciendo? Sí, señor, yo soy Esaú. Escuchando su voz, y sale algo distinto. Venga. Palpando, no podía distinguir. Y comiendo con mucho gusto, y bendijo con toda la manera. Y acaba de comer, ya recién llegó a Esaú con comida, y le pidió: Padre, Señor, bendígame comiendo eso. ¿Quién es usted? Yo soy Esaú. Esaú había ya llegado. No, parece que eso es mentiroso, Jacob. Otra vez, bendígame. Según nuestro pensamiento, ¿no? Sí puede decir: Dios le bendiga otra vez, discúlpame, me equivoqué, pero ya, repito ya. Entonces, Dios le bendiga. Sí podría decir, ¿no? Pero no podía decir como bendición, ¿no? Sino que maldijo. Con toda la manera voy a maldecir. Esa
ya explotó, casi explotó su corazón, ¿no? Llorando, llorando, Señor, solamente tiene una bendición, no hay otra bendición. No, no tengo nada. Porque mirando esto, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo y nace genealogía de Abraham. Abraham, a Isaac, a Jacob, no de Esaú. Por eso, ¿dónde nace nuestro Señor Jesucristo? Eso es la bendición de Dios. Cada uno que recibió la salvación ya es bendito, porque Jesucristo nació en su corazón. Lo mismo. Ya nosotros teníamos que recibir maldición entrando en el infierno, pero Dios nos bendijo. A través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ya recibimos la salvación. Y luego Dios manifestó en la vida de José, dándole 2 veces sueño, para que él pensara que un día iba a ser como el rey de un país para salvar a todos los pueblos de Israel. Justamente, ¿no? José ya había sido gobernador de Egipto. Por causa de eso, ya trasladó casi 70 personas de la tierra de Canaán a Egipto, porque tenía hambre. En la tierra de Canaán no tenía alimento, pero a través de la invitación de José podía salvar todos los pueblos de Israel. Y pasando tiempo, se levantó un rey, faraón de Egipto. Pensaba que los israelitas, todos tienen fuerza. Las mujeres israelitas tienen mucha fuerza para entrar. ¡Wow! Cada mujer puede dar luz como uno de 10. Mínimo 7 y máximo 12. Y multiplica. Por eso el rey pensaba que ya si sucede guerra con los enemigos, entonces se levantaría contra nosotros los israelitas. Por eso cuando nace bebé varón, debería matarlo. Así llegó la orden. Pero ya Moisés fue creado por medio de la princesa de Faraón, como si fuera su hijo. Rescatando el río Nil, ya estaba creciendo, educado. Toda la educación de Egipto, siendo como inteligente, sabio. Cuando Moisés tenía 40 años, ya él quería salvar a los pueblos de Israel. Pero en aquel entonces Dios no le permitió, sino que ya le dejó para que él hiciera gran maldad. Por su pensamiento, ¿no? Mató un Egipto, porque ese Egipto estaba molestando, menospreciando a los israelitas. Pero los israelitas estaban anunciando que usted había matado a un Egipto ayer, hoy quiere matarme. Escuchando esta noticia, se derrumbó todo sueño, el proyecto de Moisés. Él tanto quería ser salvador para rescatar a todos los israelitas. Pero por causa de asesino, él se escapó a la tierra de Medián, casándose con una mujer, ya quedándose allá en el desierto 40 años. En total, cuando él tenía 80 años, Dios manifestó a él. Cuando él no podía hablar bien, y mientras tanto que no tenía fuerza, envejecido.
En este momento, si Dios manifiesta, nadie puede creer que eso es la fuerza de Moisés, sino que iba a creer que eso es el trabajo de Dios. Por eso Dios tanto quiere ser glorificado por nosotros. Él no va a perder la gloria a los hombres, sino que Dios va a manifestar. A través de 10 plagas, ya el rey Faraón se rindió ante Dios. Última plaga es que iba a matar a los primogénitos, desde hombre hasta los ganados. Pero únicamente, ¿no? La salvación es que preparando las ovejas, el día 10 de enero hasta 14 de enero, al llegar 14 de enero ya tenía que degollar, y mojado de masa de hisopo debería pintar en 2 postes de la puerta y dintel, pintando como la sangre de oveja. Ya Dios iba a cruzar sin darle castigo. Por esa razón todos los israelitas sabían el secreto de la salvación, pintando, es decir, que ya había muerto en vez de nosotros. Misma fecha, el día de, como se dice, el día de Pascua, nuestro Señor Jesucristo ya fue crucificado, derramando toda la sangre para que nosotros recibiéramos la salvación por su gracia. Nosotros ya podemos saber que Moisés podía dirigir a los israelitas, cruzando cruzando Mar Rojo, ya entrando en el desierto. Moisés subió el monte Sinai. Ya está iniciando Éxodo capítulo 19. En aquel entonces Dios le preguntó a Moisés, Moisés, ¿debería descender del monte Sinai? Pregúntele a los israelitas, voy a darle mandamiento, ¿ellos van a cumplir mi mandamiento o no? Es fácil de preguntar, ¿no? Ya, ¿usted quiere cumplir el mandamiento de Dios cuando Dios le da? ¿Cómo no? Yo puedo decir, sí. Pero ellos están equivocados, porque Dios no había dicho especie de mandamientos, qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer. Por ejemplo, ahora están participando algunos pastores en Zoom. Yo voy a preguntar, pastor, tengo un favor. ¿Usted puede cumplir mi favor? Escuchando esta palabra, ya cómo tiene que responder. Pastor, ¿cómo no? Usted si me pide, voy a aceptarlo, cumplirlo. Bueno, hoy en día nuestra iglesia quiere comprar un auto de Toyota, equivale como a $25,000. ¿Usted puede comprarlo eso en vez de nosotros? Dios mío, pastor, yo no tengo nada, ni quisiera $5, como $25,000 yo puedo. Por eso yo le digo, todo el mundo piensa fácilmente sobre el mandamiento de Dios. ¿Cómo no, Señor? Dios mío, nosotros podemos hacerlo. Ya, el versículo 7, así dice. Éxodo capítulo 19, el versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso
en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Simple. El versículo 8 sale simplemente que dicen que como no, nosotros podemos cumplir el mandamiento de Dios. Eso es grande equivocación. Porque dentro del mandamiento de Dios, algún mandamiento de ninguna manera cumplirlo. Aparentemente usted puede decir que fácilmente puede cumplir, ¿no? Pero, por ejemplo, no matarás. Según nuestro cálculo, yo mato con cuchillo o pistola a la gente, ¿no? Yo soy asesino. Pero San Mateo capítulo 5 dice que si una persona enoja contra su hermano, contra la gente, y insultando como fatua, ya la gente está matando a la gente. Así Dios pueda contarle, como si fuera que había matado. No adulterarás. Pero Jesucristo dice que en su corazón, si tiene el deseo de adulterar, ya adulteró en su corazón. Además, el mandamiento 10º, último mandamiento, como dice, no codiciarás. La codicia, sin tener codicia de dinero, no puede trabajar fuertemente. Sin tener la codicia de comida, no va a comer fácilmente. Todos serán flaquitos. No tengo ganas de comer. Eso es. No tengo ganas de ganar. Será mendigo. No tengo ganas de comprar auto. Todo el mundo caminará. No tengo ganas de comprar la casa. Ya todo el mundo se quedará en el bosque o en el desierto con carpa. Pero todo el mundo, ¿cómo está actuando? Teniendo lleno de codicia. Dinero, mujer, hombre, casa, auto, dinero, etc. Porque la codicia funciona en el corazón. Eso es equivocación. Además, ¿cómo apareció nuestro Dios? 2 veces estaba reconfirmando: no suban, solamente voy a permitir tú, Moisés, y tu hermano mayor, Aarón. Fuera de 2 personas, desde sacerdotes, pueblos, no suban. Porque si suban, será apedreado y será quemado, muerto, va a conquistar contra tales personas. Cuando apareció Jehová ante Abraham, Noé y también Moisés, estaba apareciendo como amable, perfecto, pero en la época de Moisés, donde estaba llegando en el desierto, es totalmente diferente, como que se ve juez verdadero. Por eso Dios que no quería mostrar su rostro, porque ya es espíritu, nublando como lámpago y trueno, así dice, trueno alámpago fuertemente, ¿no?
y llegando gran ruido, ¿no? Pum, pum, pum. Y por medio de lámpara está como chispa que está quemando toda parte, ¿no? En la oscuridad, la gente cuando se ve, toda parte está quemando de fuego. La montaña que está siendo como horno, que está hirviendo el fuego, cualquier persona va a sentir gran miedo. ¿Cómo nosotros podemos presentar ante Jehová? Creo que Dios está mostrando ante el pueblo de Israel y también ante nosotros. Porque la gente que quiere creer en Dios tiene deseo para ir al reino de Dios, ¿es cierto? Pero cuando quiere ir al reino de Dios, tiene que preparar su corazón para presentar ante presencia de Dios. Tiene derecho, tiene justicia de Dios, tiene santidad de Dios, ya está siendo perfecto, porque sin recibir la justificación, santificación, perfección por la gracia de Dios, siendo pecador, nadie puede presentar ante el juicio de Dios, porque va a manifestar como si fuera que había manifestado en el monte Sinaí, hirviendo fuego como horno, así dice. Porque nosotros tenemos que leer la Biblia, porque nosotros tenemos que meditar la palabra de Dios, porque Dios no se cambia, ayer, hoy, mañana iguales, 1000 de años pasa iguales. Los pecadores no pueden permanecer ante Dios. Los pecadores sí o sí tienen que recibir castigo eterno en el fuego de azufre, donde no se apaga el fuego eternamente. Nosotros tenemos que entender. Nadie puede presentar ante Dios con el pecado. Con el pecado recibirá castigo eterno. El día de hoy así terminamos. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da la bendición del Señor para que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios. Hoy nosotros podemos tocar Éxodo capítulo 19, donde sale la palabra de Dios que dijo a Moisés para que preguntara a Israel. Dios iba a dar mandamiento. ¿Podría cumplir mandamiento de Dios o no? Ellos, sin preguntar a Dios directamente, ellos decían que sí, Señor, nosotros podemos cumplirlos. Porque la verdad que nadie podía cumplir mandamiento de Dios. Por eso nosotros podemos agradecer al Señor por haber enviado su Hijo amado, también por haber matado su Hijo amado en vez de nosotros. Dios cobró el precio de pecado por la sangre de Jesucristo. Gracias, Señor, por permitir esta bendición. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias a todos los que están participando. Taller de evangelización con el pastor Mario Verdugo, de la iglesia Casa de Sion, Iquique, Chile, con el tema La Redención. Hola, el Señor les bendiga. Quiero agradecer al Señor por darme esta oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra del Señor.
Dios puso en mi corazón un tema muy importante para nuestra vida de fe, la redención. Y quiero comenzar esta primera sesión acá desde el comienzo de la creación. En el libro de Génesis capítulo 3 vamos a leer la palabra del Señor. Dice así, vamos a leer del verso 1 al verso 7, en el nombre del Señor. Amén. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿por qué Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol, de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hoja de higuera y se hicieron delantales. Amén. Palabra del Señor. Como les decía a un comienzo, Dios puso en mi corazón este tema importante para nuestra vida de fe, la redención. Porque cuando llega la redención a nuestra vida, a nuestro corazón, nos volvemos a conectar con Dios. Porque como dice la palabra en el libro de Romanos, capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y esto cuándo comienza? Comienza aquí, hermanos, en la creación. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, Dios lo establece en el huerto de Edén, donde a la verdad no les faltaba nada, tenían de todo para comer. Y lo único que Dios les pidió, que no comieran del árbol, del fruto, de los frutos del árbol que estaba al medio del huerto. Y ahí podemos ver la astucia de Satanás y también ver cómo se cumple la palabra del Señor. En el libro de Juan, capítulo 10, dice que Satanás vino a este mundo a hurtar, a matar y a destruir. Entonces Satanás se introduce en este animal, ¿cierto? Que dice que era más astuto que todos los animales del campo que Dios había creado, y seduce a Eva. La seduce de tal manera, engañándola, mintiéndole, para destruirla. Para que esa relación que el hombre en aquel entonces tenía el hombre con Dios, esa relación, esa comunicación, esa conexión que tenía el hombre con Dios, fuera destruida, para que el hombre se desconectara de Dios. Entonces Dios les pide a Adán y Eva que podían comer de todos los frutos del huerto, menos del fruto del árbol del bien y del mal. Entonces Satanás, ¿qué le dice a la mujer? ¿Qué ha dicho Jehová? Que si comieres del fruto del árbol que está en medio, morirás. ¿Qué le dijo? Mire, primera mentira, no morirás. Segundo, le dijo, serás como Dios, serán abiertos vuestros ojos. Entonces dice la palabra que la mujer vio el árbol y vio que era codiciable, que era atractivo para ella, para sus ojos. Y vio, dice la mujer, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Para alcanzar la sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que hizo Satanás? ¿Cierto? Sedujo, sembró, hermanos, la codicia en el corazón de Eva. Sembró el mal, el pecado en el corazón de Eva, en el cual ella, al ver este árbol, se dio cuenta que era agradable a sus ojos. Y alcanzó la codicia
recibió la codicia de parte de Satanás. Dice, y codiciable para alcanzar la sabiduría. Dice, y tomó de su fruto, y comió. Y no solamente comió ella, sino que también, dice la palabra, que le dio a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, el hombre al desobedecer a Jehová, se produce esta desconexión con Dios. Dios se relacionaba con ellos se relacionaban con Dios, se podían comunicar, pero en el momento que ellos comieron, se produce esta desconexión, producto del pecado, producto de la desobediencia. A la verdad, ellos no murieron instantáneamente, no murieron simultáneamente. Sí, paulatinamente ellos murieron, porque al alcanzar cierta cantidad de años, vino la enfermedad a su cuerpo y murieron físicamente. Pero lo más terrible, llamémosle así, que ellos murieron espiritualmente. ¿Qué es lo que es morir espiritualmente? Esa relación, esa comunión, esa intimidad, esa confianza que Dios tenía con ellos, y ellos con Dios, se perdió. Producto del pecado, producto de la desobediencia, por obedecer a Satanás. O sea, es decir, ellos se convirtieron ya en siervos, en esclavos de Satanás, por obedecer a la palabra de Satanás. ¿Y Satanás qué hizo? Puso la semilla, puso el pecado, puso el mal en ellos. Y de ese momento, el hombre, producto del pecado, pierde esta relación maravillosa con Dios. Mire, ¿qué sucede ahí en el verso 7? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, dice, y conocieron que estaban desnudos. Mire, fueron abiertos vuestros ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Qué representa? ¿Qué significa la desnudez? La vergüenza. La vergüenza de la desobediencia. La vergüenza del pecado. Y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y ellos quisieron tapar su cuerpo y comenzaron a ver con qué podían tapar su cuerpo, y encontraron hojas de higuera. Y con hojas de higuera se hicieron vestidos y se taparon. Lamentablemente las hojas de higuera se rompían, se descosían. Aparte de ser incómoda para sus cuerpos, incómodo, se rompían estas hojas de higuera, eran frágiles. Y aquí podemos ver también en el verso, mire, 21, podemos ver el amor y la misericordia de Dios con los hombres. Pero mire, antes de leer el 21, sigamos leyendo un poco qué sucedió. Después que ellos se taparon con hojas, dice que más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Miren, aparte de la vergüenza, aparte de querer taparnos, el hombre, ¿qué viene a su vida? ¿Qué sucede en su vida espiritual? El miedo, el temor. Primero la vergüenza, el miedo, el temor. Y dice que Adán y Eva se escondieron. Y ahí estaba Jehová, ahí estaba Dios buscándole. ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Más Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Y qué hace el hombre? Por naturaleza, producto del pecado, de la vergüenza, del miedo, del temor, cuando peca, cuando desobedece a Dios, se esconde. Entonces ahí estaba escondido. Pero aquí comenzamos a percibir y a entender el amor y la misericordia de Dios. Que obviamente Dios sabía lo que había pasado, pero Dios quería buscarle, ¿cierto? Quería llamarle para entregarle de su amor, de su misericordia. Aleluya, santo sea el Señor. Pero ellos, ¿qué hacen? ¿Qué hicieron ellos? Instintivamente, producto del pecado, se escondían. Entonces mucha gente cuando desobedece a Dios, cuando peca, se esconde. No, yo no voy a ir más a la iglesia porque no soy digno de Dios. No, me da vergüenza, me da miedo, me da temor. ¿Qué van a decir mis hermanos? ¿Qué va a decir el pastor? Además, como el hijo pródigo, ¿se acuerda del hijo pródigo? Que él decía, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. No se sentía digno. Pero Jehová, ¿qué comenzó? ¿Qué fue lo primero que hizo? Dice que llamó al hombre. ¿A dónde estás tú? Le decía. ¿A dónde estás tú? Y él respondió, y oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Porque estaba desnudo y me escondí. La desnudez, la vergüenza. La vergüenza producto del pecado. El Señor tenga misericordia.
Amén. El Señor nos ayuda a entender su palabra. Mire, y aquí también, como le decía en el verso 21, también del capítulo 3, podemos ver el amor y la misericordia del Señor para con los hombres. Aleluya, santo sea el Señor. Quiero decirte que Cristo te ama, que Cristo te quiere bendecir, que Cristo te quiere dar de su amor, de su gracia, de su misericordia. El Señor te quiere redimir. El Señor te quiere hacer una nueva criatura en Cristo Jesús. Mire, y aquí desde ya vemos a Cristo representado desde el principio de la creación. Vemos en este verso 21 a Cristo representado. Dice así la palabra del Señor. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Mire, Dios vio la incomodidad que estaba en ellos. Dios vio la incomodidad que estaba en Adán y Eva, ¿cierto? Ese miedo, ese temor, esa vergüenza, el frío, mire, lo incómodo que son esas hojas de higuera, la incomodidad. Yo me imagino que les picaba, se rascaban, se les rajaba, las volvían a coser. Ahí también vemos la obra del hombre, que el hombre cuando desobedece a Dios quiere siempre hacer algo para justificarse delante del Señor, para alcanzar la gracia y la misericordia del Señor. Pero aquí vemos en el verso 21 que la verdad lo que nosotros hagamos no es algo concreto, algo, como le dijera, algo perfecto delante del Señor para cubrir nuestro pecado, nuestra vergüenza. Y aquí vemos la obra de Dios. Aquí vemos la obra redentora de Dios en el verso 21. Aquí vemos la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos la obra de Jesucristo desde el tiempo del principio de Génesis. Ahí podemos entender que, como dice la palabra, que Jesús es el alfa y el omega. Alfa, el principio y el fin. Este libro maravilloso, la Biblia, hermanos, amigos, el contexto principal es la redención, de principio a fin, del libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Dios nos está hablando de la redención, del perdón del pecado, del amor de Dios. Entonces, qué maravilloso que nosotros podamos escudriñar la Escritura y podamos conocer el corazón de Dios. Porque mucha gente peca, así como Adán y Eva, y que se esconden, y que dicen como el hijo pródigo, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, y se sienten malos, se sienten miserables. Y otros quieren hacer cosas, quieren alcanzar cosas, quieren hacer muchas cosas para alcanzar la gracia, la justicia de Dios. Quieren alcanzar el cielo con sus obras. Pero la verdad, el hombre no puede. Esas hojas que se ponían ellos, se tapaban con esa hoja de higuera, esas hojas se rompían, dice la palabra del Señor. Entonces aquí podemos ver en el verso 21 el amor de Dios para con los hombres. Que Dios se compadeció de ellos. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. ¿Por qué túnica de pieles? Porque también la palabra nos enseña que el pecado es muerte. Que la consecuencia del pecado es muerte. Entonces, sí o sí, el hombre al pecar tiene que pagar con muerte. Tiene que pagar con su vida. Adán y Eva pecaron. Adán y Eva desobedecieron. Ellos fueron expulsados del huerto de Edén y perdieron todos los beneficios de Dios. Se desconectaron de Dios. O sea, estoy hablando de una muerte espiritual primeramente. Y después una muerte eterna en el Seol, en el infierno. Pero también Dios es misericordioso. Dice que Él es un Dios clemente, un Dios misericordioso para con nuestras vidas. Para cuando nosotros reconocemos su gracia, cuando nosotros le reconocemos como a nuestro Salvador. Aquí vemos nosotros a Jesucristo el Señor como el Salvador del mundo, como el Salvador de nuestras vidas, como el Salvador y Redentor de nuestras vidas. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra del Señor. Entonces, aquí vemos representado a Cristo, como le decía, que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió para darnos redención, dice la palabra del Señor. Aleluya, santo sea el Señor. Y esto es solamente a través de la fe.
Mire, vamos al libro de Aleluya, santo es el Señor. Primeramente al libro de Efesios capítulo 2. Aleluya, gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, un regalo. Aleluya. La salvación es por gracia. La salvación es un regalo. Y aquí vemos el regalo de Dios para con Adán y Eva, que le puso vestidos, aleluya, piel de animal. O sea, un animal tuvo que morir, hubo derramamiento de sangre, y ellos recibieron la redención a través de la muerte de este animal. Porque lo único que redime y perdona el pecado y quita el pecado del hombre es la sangre de Jesús. No son las obras, no son las buenas obras que el hombre pueda hacer. Porque el hombre, a la verdad, no podemos hacer buenas obras. No es nuestra justicia. Es más, dice la palabra del Señor, que nuestra justicia es como un trapo de inmundicia. Dice la palabra del Señor. Que nosotros no podemos alcanzar la gracia de Dios con nuestras obras. Por eso dice acá, como le leía en el libro de Efesios capítulo 2, verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No algo de nosotros, sino que es un regalo de Dios. La gracia significa un regalo. Y Dios hoy quiere bendecir tu vida. Hoy Dios quiere darte este regalo, quiere darte de su gracia. Te quiere redimir, quiere perdonar tus pecados. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. ¿Se fija? No por obras, para que nadie se gloríe. Así también en el libro de Hebreos, capítulo 9. Mire, vamos. Les invito a que vaya al libro de Hebreos, capítulo 9, verso 22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, dice la palabra del Señor. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces era necesario, ¿cierto?, que Cristo muriera por nosotros, porque la paga del pecado es muerte. Él se ofreció, Él murió por nosotros, para darnos redención, para darnos vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. Y Él hoy quiere bendecir tu vida. Quiere que tú abras tu corazón y puedas recibir la sangre de Cristo en tu corazón. Porque lo único que quita el pecado, se lo vuelvo a decir, es la sangre de Jesús. No hay otra cosa que pueda quitar el pecado del hombre. Y eso es solamente a través de la fe. No es a través de nuestras obras, de lo que nosotros podamos hacer. Muchas veces nos dicen, pórtate bien, a esto, otro, para que tus pecados sean perdonados. No, aquí la palabra nos enseña, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Aleluya, gloria al Señor. Oh, el Señor nos bendiga, el Señor bendiga su vida. Por eso que dice, verso 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas y pieles y los vistió. Los vistió. Esa vergüenza, esa desnudez, ellos se quisieron tapar y no pudieron. Por eso que dice que la salvación no es por obras, sino que es por la obra redentora que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando Él estaba a punto de morir, levantó su cabeza al cielo y dijo, Señor, consumado es, hecho está. Es decir, Él se llevó el pecado del mundo. Como dijo Juan el Bautista ahí en el libro de Juan, capítulo 1, verso 29. Después, al día siguiente que Juan el Bautista bautizó a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Jesucristo se hizo pasar por este Cordero. Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Aleluya, santo es el Señor. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió.
Entonces, para sacarle estas pieles, estos vestidos, estas túnicas de pieles, tenía que morir el animal, tenía que haber una muerte. Y ahí podemos ver que Jesús está en este libro maravilloso, la Biblia, de principio a fin. Del libro como les decía, del libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. El alfa y el omega, el principio y el fin, Jesucristo el Señor. Aquí Jesús está representado, hermano, desde ya, del primer pecado del hombre. Este pecado dice que maldijo a la tierra, maldijo al hombre, a la mujer, producto del pecado. Pero ahí podemos ver el amor y la misericordia del Señor para con los hombres, para con tu vida, para con mi vida, para con la humanidad. Que Jesús dijo: Padre, yo voy a morir por el mundo. Él se ofreció a sí mismo. Él, siendo Dios mismo, se hizo inmundo, pecador, murió en la cruz, en el madero, para darnos vida eterna, para darnos redención. Aleluya, santo sea el Señor. Oh, gloria a Dios. También en el libro de, para terminar esta sesión, en el libro de Efesios también, en el capítulo 1, verso 7, también habla de la sangre de Jesús. Lo único que puede quitar el pecado del hombre, es la sangre de Jesucristo. Es más, si seguimos, vamos a seguir escudriñando, estudiando la palabra, en las sesiones que vienen más adelante, vamos a poder ver y entender que Jesús nos redimió eternamente. Para siempre. Para siempre Él nos redimió eternamente. Pero primero tenemos que entender en nuestro corazón que lo único que quita el pecado de su vida y del hombre es la sangre de Jesús. No hay más. Y así lo dice en el libro de Efesios capítulo 1, verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El perdón de pecados. El Señor cubrió, el Señor mismo dice que Él les enseñó, porque ellos no hallaban cómo taparse. Tenían frío, tenían vergüenza, tenían miedo. Y el Señor en su misericordia, Él les enseñó a cubrirse, a taparse con piel de animal, que está Cristo representado. Y aquí dice, ¿en quién tenemos redención? Por su sangre. ¿A quién se refiere? ¿A la sangre de quién? De Jesucristo, el Señor. ¿En quién tenemos redención? Por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Qué maravilloso poder entender esto en nuestro corazón. A la verdad, yo era de aquellas personas que quería portarme bien, hacer buenas obras, para ponerme a cuenta del Señor producto de mis pecados. Y quería justificarme delante de Él, haciendo buenas obras. Oraba, ayunaba. ¿Qué no hacía para poder recibir el perdón de los pecados? Pero a través de la palabra pude entender que no es que la redención, que la gracia de Dios no es por nuestras obras, por lo que nosotros podamos hacer, sino que es por la obra redentora de Jesucristo. Es por la obra redentora que realizó nuestro Señor, muriendo en la cruz del Calvario. Era necesario que Jesús muriera. Era necesario que Jesús derramara hasta la última gota de su sangre para darte redención, para darte salvación, para perdonar tus pecados, mis pecados. Que el Señor te bendiga, que el Señor bendiga este estudio de la redención titulado, ¿cierto? Este estudio maravilloso, la redención. Que Dios bendiga, ¿cierto?, esta primera sesión y también bendiga las sesiones siguientes que vamos a tener. Le invito a seguir estudiando la palabra del Señor en la sesión número 2, número 3, y así podamos nosotros recibir esta fe, podamos recibir esta gracia del Señor en nuestro corazón, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, el regalo de Dios. Efesios 2, verso 8. No por obras, para que nadie se gloríe. No es por obra, para que nadie se gloríe. Amén. El Señor te bendiga. Le invito a continuar con la segunda sesión. Amén y amén.
ocean lies and thunder Lord, I will soar with you above the storm. Father, you are King of all the flood. I will be still, know you are God. When the ocean lies and thunder Lord, I will soar with you above the storm. Father, you are King of all the Lord. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God.